Soy Nando Vidal y en este vídeo sobre el uso de la cámara reflex en modo manual vamos a hablar sobre el ISO. ISO es simplemente una escala de medición de sensibilidad, es decir, si el número de ISO es más bajo, el sensor será menos sensible, va a necesitar más luz para captar o para tener una exposición correcta, y en ISOs más altos, un número de ISO más alto, necesitará menos luz para conseguir esa exposición correcta. Normalmente las cámaras, también depende del fabricante, tienen como ISO más bajo ISO 100, en algunos casos ISO 200. Quiere decir que el sensor no lo podemos hacer menos sensible de ISO 100. Y como ISO máxima, pues ya depende mucho ya de las cámaras, del modelo, de la marca, de la antigüedad de las cámaras. Las más modernas suelen tener más rango de ISO. Y en ISOs altas lo que conseguimos es que en condiciones de poca luz podamos obtener esa exposición correcta. Por ejemplo, si estamos en la calle un día soleado, a media mañana o a mediodía, con un sol muy resplandeciente, sin nubes, tenemos muchísima luz en el ambiente, por lo tanto no necesitamos que el sensor sea muy sensible a la luz, porque hay suficiente luz como para que la exposición la pueda realizar de forma fácil. Por lo tanto, en ese caso utilizaríamos una ISO baja como ISO 100 o ISO 200, pero vamos, con ISO 100 son las condiciones perfectas. Por ejemplo, si vamos a hacer una fotografía en un interior, en una vivienda o en un establecimiento o en algún templo, en alguna iglesia o en algún lugar donde hay poca luz o la iluminación es artificial y no es suficiente, pues ya tenemos que utilizar valores de ISO más alto. A lo mejor tenemos que ir 400, 800, 1600, 3200, dependiendo del caso, el que sea. Al final, la sensibilidad lo que nos ayuda es a compensar, sobre todo cuando tenemos poca luz. Es decir, en condiciones buenas de luz utilizamos la sensibilidad mínima, 100, por ejemplo, 200, pero en condiciones en las que la luz empieza a ser más escasa, ya tratamos de hacer el sensor más sensible a la luz. Con menos luz captamos la imagen. Obviamente, como siempre pasa, como hemos visto en los casos anteriores, todo tiene contraprestaciones, porque lo que primero podríamos pensar es, bueno, pues ponemos una sensibilidad alta y no tenemos problema, tenemos siempre luz. Pero claro, esto tiene como siempre un efecto negativo o un efecto secundario, y en este caso es el ruido. El ruido es una serie de píxeles que salen un poquito como en una especie de grano, de rugosidad, de incluso píxeles de unos colores que no vienen a cuento, que aparecen ahí un poquito antiestéticos. Y bueno, eso realmente pues no nos suele gustar, el efecto queda bastante feo. Aunque bueno, es algo que yo desde mi punto de vista al principio me preocupaba más, pero a día de hoy obviamente si se puede evitar el ruido se evita, pero si tenemos que utilizar una ISO alta para conseguir una fotografía porque estamos en un ambiente oscuro, no pasa absolutamente nada. Esa foto sale con ruido y no pasa nada. Incluso a veces ese ruido tiene su encanto. Y de todos modos luego en postproducción, con software, con Photoshop, con Lightroom, siempre podemos corregir un poquito ese ruido. Pero bueno, ya os comento que lo ideal es no tener ruido, pero en el caso de tenerlo, tampoco es para preocuparnos. Bueno, nosotros con la cámara vamos a poder modificar ese valor de ISO. Es uno de los parámetros que podemos modificar para obtener la exposición deseada. Como siempre, para que os quede más claro, os voy a explicar esto con ejemplos en el ordenador. En este ejemplo vamos a ver esta fotografía que está hecha con dos sensibilidades diferentes y bien, aunque las condiciones de luz no eran insuficientes, se modificaron el resto de parámetros para poder variar el ISO y de esta forma podéis ver a qué me refiero con esto del ruido. En esta foto la podemos ver bastante bien, está hecha a ISO 100 y si nos acercamos a ella podemos observar cómo tiene un acabado limpio, tenemos pues bastante nítido, un resultado bastante nítido en ISO 100 sin problemas de píxeles extraños. Tenemos una foto bien, muy correcta. Si pasamos a este que está hecho con ISO 6400, desde esta vista apenas lo vemos, no lo apreciamos mucho, pero si nos acercamos, aquí observamos esta rugosidad, estos píxeles ya más feos, una falta de nitidez. Quizá aquí no se nota tanto, pero en estos números de aquí se notan más. Y si bajamos hacia abajo, hacia esta zona donde hay una sombra,
vemos como esta sombra está llena de ruido, llena de grano, con una rugosidad poco estética, ¿vale? Comparamos esta foto con esta, con este tamaño, sin acercarnos mucho, parecen prácticamente iguales, no se aprecia tanto ruido, pero si nos acercamos, esta es la que está hecha con ISO 100, no tenemos ruido, vemos los números bastante nítidos, la sombra la vemos muy limpia, y en el otro caso vemos este ruido, que es lo que ocurre cuando subimos la sensibilidad de nuestro sensor. Por lo tanto, esta es la contraprestación de subir la sensibilidad del sensor. Sí, necesitamos menos luz, con menos luz tenemos la capacidad de tomar una exposición correcta, pero tenemos ese ruido que muchas veces no nos suele gustar. Lo normal es que no nos guste, pero vuelvo a repetir, como he dicho antes, tampoco debe ser algo que nos preocupe demasiado. Si lo podemos evitar mejor, pero si está el ruido, pues tampoco es tan grave. Y como también he dicho, siempre luego en postproducción podemos solucionarlo un poco. Bien, por esto del ISO es así de sencillo, es la sensibilidad del sensor. Nosotros con el valor de ISO le indicamos a la cámara si el sensor va a ser menos sensible a la luz o más sensible a la luz, y con ello tenemos un método más para conseguir esa exposición correcta. Llegado a este punto, ya hemos visto en los vídeos anteriores los tres parámetros principales con los que vamos a modificar la exposición, que era, en el primer caso, la apertura de diafragma, después vimos la velocidad de obturación, es el tiempo que está abierto el obturador, y en este vídeo hemos visto el ISO. A partir de ahora se trata de combinar estos tres parámetros para conseguir la exposición correcta, y dependiendo del tipo de fotografía que queremos, ya modificamos la fotografía para que tenga mayor o menor profundidad de campo, para que se capte el movimiento o no, y para poder adaptar nuestro sensor a las condiciones de luz que tenga el ambiente, modificando su sensibilidad. Con estos tres parámetros, modificando estos tres parámetros, obtendremos la exposición que nosotros deseemos. Y todo esto lo vamos a ver a partir del vídeo siguiente, en el que ya vamos a tener una cámara en la mano y vamos a ver más concretamente cómo poder trabajar con la cámara para obtener la exposición deseada modificando esos tres parámetros. Así que ya os espero en el siguiente vídeo con la cámara en la mano para empezar a hacer cosas con ella y poner en práctica todo lo que hemos visto hasta ahora. Así que os espero en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!